Buenas tardes, estamos por aquí con la clase 3 de Tópicos Avanzados uno. El día de hoy, 15 de mayo. Tenemos la 1:46 p.m., día viernes. Aquí en esta clase quiero compartirles un tema que tiene que ver con la unidad. Ya vamos a ver, ya la unidad 2, que la parte de los agentes inteligentes. Realmente la parte de esta unidad es conocer qué son los agentes inteligentes dentro del contorno o el contexto de la inteligencia artificial. Vamos a compartir pantalla. Creo que la estoy compartiendo. Sí. Ok, entonces realmente es el contexto de la inteligencia artificial y qué son los agentes inteligentes. Estas vendrían siendo entidades dentro de la inteligencia artificial. Son las entidades que perciben el entorno y en base al entorno dan respuestas para alcanzar objetivos. De esta manera, la inteligencia artificial, como se veía a los inicios, cuando empezaron a desarrollar la inteligencia artificial, se veía simplemente como un programa lógico enfocado a la creación de unos sistemas racionales, simples. Pero como la inteligencia artificial a estas alturas ha evolucionado muchísimo, entonces hablamos de agentes inteligentes que se interrelacionan con el ambiente. Y esta interrelación es muy importante dentro de las máquinas, sobre todo en la robótica. Y esto es lo que hace el manejo de los agentes inteligentes, esas entidades dentro de la inteligencia artificial, es lo que hace el comportamiento inteligente de esta área. Entonces, vamos aquí a los agentes inteligentes y explicamos el entorno de un agente inteligente. El agente inteligente vendría siendo esa entidad que mediante el uso de sensores evalúa el entorno para poder tomar acciones o actuar de acuerdo a la situación que se le presente. Nosotros los seres humanos tenemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos. Vienen siendo nuestros sensores, nuestros agentes para poder reaccionar ante cualquier estímulo. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, el agente vendría siendo, dentro de un robot, de la robótica, las cámaras o esos brazos mecánicos o cualquier sensor que tenga el robot para que esté programado dentro de un software para capturar información o tener datos y procesar la información enviando comandos. Entonces hay una relación constante entre lo que se percibe y cómo se actúa. Eso se hace mediante los agentes inteligentes. El entorno sería todo lo que rodea al robot, por ejemplo, todo lo que lo rodea y que él puede percibir, pero hay situaciones externas que las puede mirar, o sea, las puede percibir directamente, pero hay otras que muchas veces la tiene que predecir y ahí entonces se complica también un poco lo de la lógica en el ambiente en donde esté la inteligencia artificial. Por ejemplo, en un entorno de ajedrez, de un juego de ajedrez, puede haber momentos estáticos y determinísticos, pero también porque a lo mejor puedes determinar ciertas movidas o juegos o jugadas. Ahora, cuando estás conduciendo un coche, un carro, ya ahí hay un entorno dinámico y cambiante. Entonces es diferente la forma como percibes el entorno en ambos, sí, en ambos elementos. Y los agentes inteligentes vendrían siendo diferentes para cada caso. Por lo tanto, es aquí donde hablamos de la importancia del entorno y el tener o
construir agentes inteligentes que sean eficaces y puedan dar respuesta según las características donde se encuentre la inteligencia artificial. Para ello también tenemos que tocar un concepto importante que es la racionalidad, porque los agentes inteligentes deben trabajar, no se refiere directamente a a la perfección, sino que el agente tenga la capacidad de tomar decisiones según el momento que esté sensoriando o evaluando, de acuerdo a a la información que le llegue en ese momento. Entonces, el agente racional elige esa acción que va a tomar en cuenta y esto va a hacer que se establezca su rendimiento, es decir, sus reacciones según las percepciones que tenga en un momento dado. Pero también estas reacciones vienen dadas por el conocimiento que tenga esa inteligencia artificial, ¿verdad? Y por lo tanto es importante tener en cuenta que la racionalidad no indica que siempre va a ser lo correcto, puede tener acciones según el conocimiento y pueden ser incluso erróneas por la falta tal vez de datos para tomar o de información para tomar una decisión. Por lo tanto, siempre el objetivo de un agente será utilizar la lógica y la acción más beneficiosa según el estado actual en que se encuentre. Entonces, hablamos que un agente omnisciente es el que sabe el resultado real de sus acciones de antemano. Ya lo tienen sus conocimientos, ya lo tienen su base de conocimiento. Pero también tenemos un agente racional que él va a operar bajo incertidumbre, porque tenemos situaciones de certidumbre que son las que conocemos, pero también existen situaciones de incertidumbre que, dado la estadística, dadas variables estadísticas que pueden tener influencia, nosotros no las podemos predecir. Entonces aquí también podemos trabajar o se puede hablar de un agente que sea racional a la situación. Por eso es que hablamos de inteligencia artificial, porque fíjense que tratamos de simular lo que es el ser humano, cómo el ser humano toma decisiones, cómo el ser humano evalúa la situación y eso es lo que se quiere, este, hacer todo en semejanza al ser humano. Aquí hablan de un ejemplo, dicen que un agente de navegación de un coche es racional. Si elige la ruta que según su conocimiento del tráfico actual le llevará más rápido a su destino. Puede ser que según su conocimiento él diga, bueno, tal ruta es la más adecuada con menos tráfico. Pero no es omnisciente, ya que no puede predecir un accidente. Es verdad, él no puede saber si en un futuro puede ocurrir un accidente. ¿Por qué? Porque la ruta puede bloquearse por un accidente. Entonces, allí él puede ser racional, pero no puede conocer, por la incertidumbre, no puede cubrir todas las acciones. Por lo tanto, entonces hablamos de racionalidad cuando es algo práctico y realista, que se guía según el diseño de la gente para poder tomar decisiones. Pero esto está afectado por la complejidad del entorno. También hablamos de la naturaleza del entorno, porque es importante conocer el entorno que cubre al lenguaje, a ese lenguaje inteligente. Hablamos de entorno completamente observable o parcialmente observable. Cuando hablamos de completamente observable, es que ese agente inteligente tiene acceso a toda la información para poder hacer su tarea. Es decir, los sensores cubren todo el entorno, lo visualizan. Pero existen situaciones donde no todo lo puede ser observable. Entonces aquí se opera con información incompleta. Entonces hay que hacer un razonamiento más complejo para tomar las decisiones. Y se habla también que el entorno puede ser estático o dinámico. Es estático o dinámico. Se habla de que es estático cuando es muy poco, es muy difícil que cambie su estructura, su movimiento.
En cambio, es dinámico cuando está constantemente cambiando. Por ejemplo, el tráfico de una ciudad es dinámico. Y también podemos hablar de que la naturaleza del entorno también puede ser discreta o determinística. Y se habla que el entorno de determinística siempre produce el mismo resultado porque es determinístico, o sea, lo podemos determinar. En cambio, cuando es discreto, perdón, estocástico, es que puede cambiar en forma aleatoria. Fíjense entonces que cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia artificial, tenemos que, tenemos que conocer la naturaleza del entorno, donde va a estar ubicado. También tenemos la estructura de los agentes, que se refiere a cómo se implementa un programa para convertir las percepciones en acciones. Es decir, cómo está estructurado para que eso que él percibe de modo sensorial pueda convertirse en una acción. Entonces puede haber un reflejo simple, simplemente una acción, una respuesta. En este caso es simplemente la acción. En cambio, cuando hablamos de otro tipo de agente que tenga conocimiento y memoria, entonces la reacción es diferente. En ese caso son los agentes de reflejo con estado. Estos se mantienen porque ellos manejan un registro de las percepciones pasadas, evalúan cómo se actúan o qué es lo que hubo en las situaciones pasadas, lo que está ocurriendo en la forma presente y puede visualizar el futuro. Entonces hay mayor información que en el caso de un reflejo simple. Y bueno, de acuerdo a que si existen entornos más complejos, por supuesto la estructura de los agentes tiene que ser cada vez más sofisticada. También tenemos agentes basados en objetivos, los cuales consideran la situación, evalúan la situación actual y tienen un objetivo, hacia dónde quiere ir. Aquí hay una serie de secuencias de acciones para alcanzar ese objetivo que está planteado. Después viene uno más avanzado, como es el agente basado en utilidades, que no busca solamente alcanzar una meta, sino que también evalúa que también está haciéndolo. Esto se busca entonces que la función vea qué tan bueno es el resultado y hacia dónde queremos ir, pero en forma más óptima, en forma de bienestar, en forma de rendimiento. Y tenemos el agente de aprendizaje que tiene la capacidad de ver su rendimiento y aprender de ello. Es decir, adaptarse a los cambios constantes, desconocidos y aprender. Entonces, fíjense que la inteligencia artificial puede tener, según su complejidad y la complejidad de la estructura de los agentes y del entorno donde están o se quieren ubicar, pueden pasar por cada uno de de estos tipos de agentes. Entonces, esta es la parte de los agentes inteligentes. Eso está en la unidad 2. Aquí tenemos unos videos que hablan de los agentes inteligentes de la inteligencia artificial. Aquí en este habla de los tipos de agentes y habla también de tu equipo de inteligencia artificial. Muy interesantes estos videos para los que quieren empaparse más en los conceptos de inteligencia artificial. ¿Ok? Luego, para la próxima clase, vamos entonces a ver lo que son los agentes lógicos, que también es interesante conocer los agentes lógicos dentro del área de la inteligencia artificial. Y bueno, saben que tienen la tarea pendiente por aquí para los que lo han enviado, el ensayo. Y aquí, en el caso de la actividad 2, que es el caso práctico, también es para el 21. Bueno, aquí tratan el tema de los agentes inteligentes según su entorno, todo lo que les acabo de
explicar. Cualquier duda, pregunta, me pueden contactar.